Hola, ¿qué tal amigos de ciennegocios.com? Les saluda Luis Ceballos. En esta ocasión, ¿cómo reabrir mi negocio después de la pandemia? Últimamente han estado comentando en el blog, en YouTube y en otros espacios como Facebook de que, muchos de sus negocios como el mío propio tuvieron que cerrar por disposiciones de gobierno por salud. Primero quería yo comentarles desde hace algunos días que una crisis tiene muchas oportunidades, tiene mucho sufrimiento, tiene muchos caídos. ¿Cuál es mi pensamiento respecto a una crisis como esta? Realmente una crisis pasa cada 6 o 7 años en un país. Hay crisis muy profundas, hay crisis muy sostenidas. Esta parece ser que es una crisis muy profunda y relativamente pasajera. Recordando otras crisis anteriores de otros años, hay crisis un poco más pequeñas, hay crisis que le pegan a un país y a otro no le pegan, pero por lo menos en México y en América Latina, por ahí de los años 80 y 90, era constante la cantidad de crisis que existían. Pero yo diría que después de que se empezó a tener disciplina fiscal, después de que muchos países empezaron a cambiar, hemos tenido menos crisis. Ya se esperaba una recesión un tanto ligera o intermedia en los Estados Unidos, pero por cuestiones económicas. Lo que sucedió fue algo totalmente inesperado. Y bueno, ¿qué hacer? Yo creo que lo primero que tienes que restablecer antes de reaperturar tu negocio es tener la mentalidad correcta. No vamos a regresar a la normalidad, por lo menos en Perú, en México, en Estados Unidos y en Chile, y muy probablemente en Colombia, no vamos a regresar a la normalidad enseguida, sino que nos vamos a tardar bastante, y debes de darte cuenta que esto es una batalla por la supervivencia. Lo que esta crisis va a dejar son 25 al 30% de nuestras empresas totalmente quebradas. Y de hecho en tu negocio también va a haber áreas que vas a tener que cerrar. Nosotros mismos tuvimos que cerrar las áreas que eran menos rentables y enfocarnos en las áreas que iban a ser más rentables. Entonces tienes que sobrevivir, tienes que agarrarte de los últimos clientes que te quedan y no darte por vencido. Entonces, sobre todo es importante que comprendas que ya no es el mismo negocio que era antes. El negocio cambió completamente y tú tienes que transformar esa mentalidad de abundancia a un nuevo escenario. Recuerda, si es tu primera crisis, seguramente tendrás mucho que pensar. Si ya eres un veterano de las crisis como varios de nosotros, pues tendrás que aplicar lo que siempre aplicamos durante las crisis. Segundo, es importante que reactives tu negocio con promoción. Mucha gente no sabe que ya reaperturaste y mucha gente no sabe cuáles son tus nuevos productos. Entonces tendrás que hacer promoción primero de que ya estás reaperturado, que ya reabriste el negocio, contacta a tus nuevos clientes. Una de las cosas que esta crisis nos hizo darnos cuenta, que yo se los había comentado mucho, es el tema de tener una base de datos. Es muy importante que tengas una base de datos de clientes de 100 o 200 para que cuando tú necesites dinero utilices esa base de datos para que te pueda generar dinero. Entonces hay que volver a hacer promoción con toda la gente, con todas las los lugares a la redonda, que tienen que saber que ya aperturaste, cuál es el menú, y algunos que no te conocían te tienen que conocer. Va a haber muchos cambios, mucha gente va a salir, mucha gente va a entrar en el primer año, va a haber muchos cambios en el negocio. Tercero, tienes que manejar el dinero de una manera muy cuidadosa. Hay que cuidar cada peso que gastas, hay que cuidar cómo inviertes. Cualquier contratación te la tienes que pensar 3 veces antes de hacerla. Cualquier gasto que no sea indispensable lo tienes que posponer. Algunos ejemplos de gastos buenos y gastos malos. Un gasto bueno es marketing. Un gasto malo sería comprar un nuevo auto. No es el momento. Ahora, si tu industria es, por ejemplo, conducir un Uber y no tienes auto, ahí necesitas el Uber para poder trabajar. Ahí sí sería una inversión importante. El cuarto punto que te quiero comentar es que debes de cuidar a tus clientes. Los clientes que tienes y los clientes que tenías y los clientes que has conservado, es importante que los cuides con alguna promoción, con alguna
regalito, y sobre todo a ellos hay que avisarles que regresaste y tratar de conservarlos más. Sobre todo la salud de los clientes con todo este tema de las medidas de vigilancia, los tapetes sanitizantes, los guantes, los cubrebocas, etcétera. Todo eso recuerda que te reduce el riesgo de contagio de tus clientes en gran medida. Siguiente punto, hay que cuidar también a tu personal. Obviamente para muchas empresas hubo que hacer recortes o algún tipo de cambios. Pero si todavía tienes algún equipo de trabajo, hay que cuidarlos, hay que exigirlos y hay que motivarlos a que se adapten a las nuevas condiciones. El trabajo como lo teníamos antes va a cambiar. No creo que sea para siempre. Algunas cosas de esta pandemia se quedarán, pero otras se irán y serán transitorias después de un año, después de 2 años. Obviamente también otro tip que te quiero dar es que sigas todas las disposiciones del gobierno para evitar meterte en un problema que después podrías no salir y que te podría salir mucho más caro. Como quiera que lo hagas, otro tip que te quiero dar es que abras gradualmente. El primer día quizás abras solo con ciertos productos o solamente con ciertas personas. Al final de cuentas, lo que muchos gobiernos están tratando es de que abras al 50% o al 30%, depende en qué semáforo. En el caso de México se ha manejado por semáforos, en el caso de otros países se ha manejado por colores, pero hay veces que el gobierno permite apertura, hay veces que no permite que se abra tu negocio. Entonces debes de hacerlo todo muy gradual y sobre todo tener personas que quizás trabajen en casa. Si no te es posible, entonces bueno, tendrás que echarle más ganas a las medidas de sanitización. También uno de los últimos tips que te quiero dar es que tengas cuidado con ofrecer una oferta más pequeña. Si antes ofrecías 20 productos, ahora solamente ofrece los 10 que más se venden. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir que no gastes tanto en inventario y de preferencia todo ese inventario que tenías que lo vayas sacando. Ahora recuerda que hicimos recientemente un curso de negocios en tiempo de crisis. Si lo quieres adquirir, abajo te voy a dejar el link. Y si te interesan todos nuestros cursos para iniciar tu negocio, para administrar tu negocio, déjanos tu correo electrónico y tu WhatsApp y nos vemos en la próxima ocasión aquí en ciennegocios.com, el canal para los emprendedores y empresarios exitosos.